¡Ay, cómo vengo hoy! A mi programa, porque este es mi programa, el programa más agrio, más ácido, más corrosivo de todas las televisiones. Porque yo ya sabéis que soy... la más artista. Y además... la más guapa. Y sobre todo... la mejor. Muchísimas gracias, como me quiere el mío público, porque el público también es mío. Bueno, vamos a empezar, veréis. Tenemos hoy una entrevista con Sarita Mosquiel, metida en la ducha. ¡Ay! Sí, dice que busca un que la desvista y que traiga llena la hucha. ¡Ay, la Sarita! Bueno, hablaremos también con Nariz Pispal, sí, que va a cantar en Barcelona, sí, y con Nariz Bustamante, y con la ñola. Vamos a hablar con la ñola Merrocal, sí. Y de los 2 kilos de silicona que trae pegados por delante. Bueno, 2 kilos o 2 kilos y pico. Si miramos y también para el focico. Ay, la ñola. Dijeronme ayer que fue a renovar el carnet de identidad y preguntó y el guardia, a ver, nombre, y dice ella, Merrocal, y dice el guardia, no, nombre de pila, y dice ella, Duracell. ¡Ay, la ñola! ¡Qué lista y la ñola! Sí. Bueno, también tenemos en tanga, y en una foto al mago y brujo Ropel, enseñando un poco el escroto y un minúsculo pincel. ¡Qué mala soy! Hoy vengo yo, hoy vengo desatada. Veréis, como exclusiva mundial, vamos a daros por la tele la engarradiella de un municipal con la periodista Carnele. Y también vamos a entrevistar a Palete. Sí, a Palete, ese cantante estiloso y guapo. Sí, él dice que siempre trae el paquete, pero que no usa el tabaco. ¡Y Palete! También tenemos más cosas. Tenemos declaraciones del criado de Manolo Escolar. Sí, Manolo Escolar, que dice que vio al cantante en calzones un día cuando dio a mechar. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte, fuerte, fuerte! ¡Qué fuerte! Además, dice sí, que al cantante ya está flojo de la garganta, que de voz queda y nada más que un filo, y que ya no se levanta. ¡Ay! ¡Que ya no se levanta! Ah, bueno, que ya no se levanta el público para aplaudirlo. Bueno, y es lo que vos decía yo, claro, sí. Bueno, la que tuvo de sirvienta pa' Isodel Cantoya, ya sabéis, pues vamos a oírla cómo nos cuenta que Isodel anda del vientre algo floja, sí, hoy por Isodel, sí, pero que está muy feliz porque el amor de esos amores regaló un paquete de regaliz y un guapo ramo de flores. ¡Qué detalle! Sí. Bueno, a más de un collar de perles naturales, una pulsera de oro y de brillantes, un abrigo y una estola de bisón, y entre otros materiales, veréis, unos bragues. ¡Ay! Unos bragues para engancharles con tirantes con un corte abajo para que desagüe el canalón. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Tengo también aquí otra notina, sí, porque dicen que el famoso travesti Flor de Mayo está que revienta de dicha, sí, porque ya quitaron de un tallo en el quirófano la pitonisa Aranis Puster. Ya sabéis que otra más lista no se atopa. Dice que un jugador del Sporting va a coger la próxima Copa de Europa. ¡Oh! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Y que después de traerla y de enseñarla, ¡ala! Llevaránlo para la cárcel por robarla. ¡Oh!